El tema de hoy es distribución electrónica. Para iniciar, vamos a hablar de los componentes de un átomo. El átomo tiene varias subpartículas: el neutrón, el protón y el electrón. El protón tiene una carga eléctrica positiva. El neutrón no tiene carga eléctrica, por eso recibe este nombre, y el electrón tiene una carga eléctrica negativa. Es importante recordar que el neutrón y el protón se encuentran dentro del núcleo del átomo y los electrones se encuentran en el exterior del átomo. Los átomos tienen repartidos en sus niveles de energía a los electrones, ya que dentro de su núcleo tienen los protones y neutrones que nunca salen del átomo, exceptuando cuando podemos destruir este elemento. Las partículas que se encuentran por fuera del átomo del núcleo se llaman electrones, y las que se encuentran en el último nivel de energía se llaman electrones de valencia. Vamos a observar en el átomo de cobre, cada una de las líneas que sale se conoce como nivel. En estos niveles hay varios subniveles de energía. En el primer nivel se encuentra un subnivel llamado S, en el que caben 2 electrones. En el siguiente nivel caben 8 electrones. En el siguiente nivel caben 18 electrones y para el átomo de cobre en el último nivel se ubicaría un electrón. Podemos contar entonces cuántos electrones tiene el átomo de cobre. 2 y 8, 10 y 18, 28 y 1, 29. En este caso podemos observar que la última línea sería el nivel de valencia y el electrón que se encuentra ubicado en ese nivel de valencia se conoce como electrón de valencia. Debemos recordar esta información porque los electrones de valencia son los encargados de participar en la formación de compuestos químicos. Para repartir cada electrón en los niveles de energía es importante recordar que también hay subniveles, como ya les había mencionado antes. En estos subniveles se ubican los electrones que tienen una energía eléctrica idéntica. Los subniveles se identifican con diferentes letras: el S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Se ubican además en orden creciente de energía. Significa que los electrones del subnivel S tienen menos cantidad de energía que los electrones del subnivel F. Cada uno de estos subniveles acepta una cantidad específica de electrones. Esto significa que en el subnivel S solamente puede ubicar un máximo de 2 electrones. En el subnivel P puede ubicar un máximo de 6 electrones. En el subnivel D puede ubicar un máximo de 10 electrones y en el subnivel F puede ubicar un máximo de 14 electrones. Ahora veamos cómo se ubican los subniveles y los niveles de un átomo. Vamos a observar en el siguiente ejemplo el núcleo del átomo y su primer nivel de energía. En ese primer nivel de energía solamente puedo tener un subnivel, el subnivel llamado S. En ese subnivel solamente podría ubicar 1 y 2 electrones. En el nivel 2 tengo 2 subniveles, el subnivel S y el subnivel P. Como podemos observar, en el subnivel S puede ubicar 2 electrones y en el subnivel P puede ubicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Por lo tanto, en el nivel 2 me caben 8 electrones. En el nivel 3 tengo el subnivel S, el subnivel P y el subnivel D, en el que me caben 10 electrones, 6 electrones y 2 electrones. En el nivel número 4 y de ahí para arriba, en el nivel 5, 6 y 7, se pueden ubicar los 4 subniveles de energía: el subnivel S, el P, el D y el F, en el que me caben 14. Así vamos ubicando los electrones de cada elemento, de cada átomo, en los niveles y subniveles de energía, dependiendo de la cantidad de cargas negativas
que tenga dicho átomo. Para poder hacer la distribución electrónica es necesario conocer la tabla de distribución. Aquí tenemos un ejemplo de una de estas tablas. La tabla de distribución electrónica tiene una lectura especial que te va a permitir hacer una repartición total de los electrones de cada átomo. Para poder hacer la lectura de la tabla de distribución electrónica, siempre empiezo por el primer nivel. Vamos a recordar que el número entero que tengo en cada tablita, en cada cuadrito, es el nivel de energía y la letra es el subnivel de energía. Para poder hacer la distribución es importante recordar el máximo de electrones que pueden acomodarse en cada subnivel. Vamos a hacer un recorderis. En el S caben 2, en el P caben 6, en el D caben 10 y en el subnivel F caben 14. Ahora vamos a mirar cómo se hace la dirección de la lectura. Empezamos por el nivel 1S. Para continuar con el siguiente nivel, regreso con la flechita y leo el siguiente, que es 2S. Luego, en lugar de continuar hacia abajo, me regreso y continúo con la siguiente figura, que es 2P. Del 2P sigo la línea hacia abajo donde queda el 3S. Luego del 3S regreso al 3P y 4S. Como puedes observar, la lectura de cada uno es en forma de diagonal. Luego de 5S me regreso al 4D, 5P y 6S. Regreso a la otra diagonal y tomo 4F, 5D, 6P y 7S. Con esta tabla de distribución podemos repartir todos los electrones que hacen parte de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Ahora vamos a mirar cómo se hace la distribución electrónica. Tenemos, por ejemplo, un elemento con número atómico 17. Vamos a recordar que el número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo. Pero estamos hablando de electrones. ¿Qué tienen que ver los protones con los electrones? Pues sencillo. Debes recordar que cuando un átomo es eléctricamente neutro, eso significa que tiene igual cantidad de cargas negativas que positivas. Este átomo tendrá igual cantidad de protones que de electrones. En este caso, un átomo con número atómico 17 tendrá 17 protones y a su vez tendrá entonces 17 electrones. Y esos 17 electrones vamos a repartirlos en cada nivel y subnivel de energía. Para poder hacer la lectura, empiezo con la tabla de distribución desde el 1S. Por lo tanto, escribo 1S y la cantidad máxima de electrones que caben en ese subnivel, que en este caso son 2. Luego regreso a la tabla y sigo al siguiente nivel, 2S. En el 2S lo ubico acá y coloco la cantidad de electrones que caben en ese subnivel. En total irían 4 electrones repartidos. Significa que me quedarían 13 electrones por repartir. Luego sigo al siguiente nivel, 2P, y pongo el máximo de electrones que caben en ese subnivel. En total llevaría 6 y 2, 8 y 2, 10 electrones. Me faltarían 7 electrones por repartir. Sigo al siguiente nivel, 3S, y el máximo de electrones que caben en ese subnivel, que son 2. Y luego al siguiente nivel, que es 3P. Recordemos que en el subnivel P caben máximo 6 electrones, pero en este caso, como tengo un número atómico 17 y en total tengo 12 electrones distribuidos, solamente me faltarían por distribuir 5 electrones. Por lo tanto, yo ubico, en lugar de poner el número 6, pongo el número 5, porque la suma de todos estos electrones me daría en total un valor de 17. Ahora, en un elemento con un número atómico 45, si el átomo es
eléctricamente neutro tendrá 45 electrones. Hago la misma distribución con la tabla de resultados que tengo acá, la tabla de distribución electrónica, y me daría la siguiente distribución: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p10, 5s2 y 4d3. En este ejemplo vuelve a ocurrir que no alcanzo a llenar el subnivel con el máximo que me acepta, que serían 10. En este caso solo me faltaban 3 electrones por distribuir. Por lo tanto, ese sería el final de la configuración. Ahora, en esta distribución electrónica yo puedo identificar cuál es el último nivel de energía y cuántos electrones de valencia tiene cada elemento. Vamos a observar. El último nivel de energía del elemento con número atómico 17 es el 3, porque es el máximo número entero que tenemos en la distribución. Y los electrones de valencia que se encuentran en ese nivel de energía, en ese último nivel, son 7. 5 ubicados en el nivel P y 2 ubicados en el subnivel S. Para el elemento con número atómico 45 varía un poco la información. Vamos a observar que el último nivel no es el que se encuentra en el último lugar de la configuración, sino que es el último número más grande, el último número entero más grande que hay en toda la distribución electrónica. En este caso, el último nivel o el número más alto sería el número 5. Y como es el único 5 que hay, ese sería el subnivel que contiene los electrones de valencia. En este caso, este elemento tiene 2 electrones de valencia. Vamos a observar ahora la distribución electrónica en los iones. Debemos recordar que los átomos pueden tener una carga positiva o negativa si ganan o pierden electrones. Recordemos que los electrones son las partículas que participan en la formación de compuestos, y cuando un átomo entrega o recibe electrones, pues se carga de una manera positiva o negativa. Cuando un átomo entrega un electrón, se carga de manera positiva, porque quedan dentro de su núcleo más cantidad de cargas positivas que en su exterior cargas negativas. Al átomo que se carga positivamente se le conoce como catión. Cuando un átomo gana un electrón, es decir, gana una carga negativa, pues obviamente se va a cargar de manera negativamente una vez y se va a conocer con el nombre de anión. Cuando un átomo tiene la misma cantidad de electrones que de protones, se dice que es eléctricamente neutro. Vamos a observar dos ejemplos: cuando un átomo se carga positivamente y cuando un átomo se carga negativamente. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Tenemos el núcleo de un átomo y 3 niveles de energía. En los niveles de energía se encuentran ubicados los electrones. En este caso tenemos 11 electrones. Por lo tanto, debemos tener 11 protones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 cargas positivas que contrarrestan las 11 cargas negativas. Por eso se dice que el átomo es eléctricamente neutro. Pero si este átomo pierde su último electrón, que es el que se encuentra en el nivel de valencia, por lo tanto se llamará su último electrón, el único electrón de valencia que tiene. Si él pierde este electrón, se va a cargar positivamente. ¿Por qué? Porque me van a quedar más cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Observemos entonces, tenemos los mismos 3 niveles y tenemos 1, 2 y 8, 10,
y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 protones. 11 protones con 10 electrones. Por lo tanto, tendremos una carga positiva de más respecto a una carga negativa de menos. Por lo tanto, el átomo estará cargado positivamente una vez. Vamos a mirar un ejemplo donde un átomo se carga negativamente. En este caso tenemos un átomo que tiene 17 electrones. Ahora vamos a mirar ese átomo que debe tener 17 protones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Este átomo sería eléctricamente neutro porque tiene 17 protones y 17 electrones. Ahora vamos a mirar cuándo se carga negativamente. Aquí tenemos los mismos 17 electrones y tenemos los mismos 17 protones. Cuando el átomo gana un electrón, nos quedarían 18 electrones contra 17 protones. Significa que tenemos una carga eléctrica negativa de más. Por lo tanto, este átomo estaría cargado negativamente una vez. Cuando se hace la distribución electrónica de un átomo cargado positiva o negativamente, pues es importante tener en cuenta la cantidad de electrones que posee ese átomo. Vamos a mirar dos ejemplos. El átomo de sodio, cuando yo hago la distribución electrónica normal, tendría 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, porque distribuiría 11 electrones, 2, 4, 10 y 1, 11. Ahora, cuando el átomo de sodio se encuentra cargado eléctricamente, este más me está indicando que tengo una carga positiva de más. Por lo tanto, el sodio ha perdido un electrón. Para hacer su distribución, hago el mismo proceso utilizando la tabla de distribución, pero en lugar de contar 11 electrones, cuento 10 electrones, porque si está cargado positivamente significa que perdió un electrón. En el átomo de cloro, que en este caso está cargado negativamente una vez, en lugar de disminuir los electrones, yo tengo que aumentar su valor. En el átomo de cloro, normalmente su distribución sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ¿Sí? (3p5). Repetimos, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pero como el cloro ha ganado un electrón, entonces ya puedo acomodar en su último nivel de energía, en su subnivel P, 6 electrones. Por lo tanto, en lugar de tener 17 electrones, tendría 18, porque este símbolo me indica que está cargado negativamente una vez. Vamos a recordar entonces la información. Normalmente el átomo de sodio tiene 11 electrones cuando está neutro, es decir, cuando tiene igual cantidad de protones que de electrones. Al perder un electrón, se carga positivamente una vez. Por lo tanto, en su distribución electrónica solo se debe tener en cuenta 10 electrones, como en el caso que tenemos acá. Para el átomo de cloro, generalmente tendría 17 electrones cuando se encuentra neutro. Al ganar un electrón se carga negativamente una vez.
Por lo tanto, en su distribución electrónica se deben tener en cuenta 18 electrones. Ahora vamos a pasar al último punto que nos interesa el día de hoy, el número de masa y el número atómico. Recordemos que los átomos tienen en su núcleo protones y neutrones. Para poder calcular la cantidad de protones que tiene un átomo, pues simplemente miramos la tabla periódica y buscamos el valor llamado el número atómico. Y para saber cuántos neutrones tienes, es necesario hacer un cálculo con el número de masa. El número de masa o masa atómica también lo encontramos en la tabla periódica. En este momento tenemos en la pantalla el símbolo del oxígeno, la letra O mayúscula. Para representar estos dos datos, tanto el número atómico como el número de masa, utilizamos dos símbolos. En la parte superior izquierda del símbolo del elemento colocamos la letra A mayúscula para simbolizar el número de masa. Y en la parte inferior izquierda colocamos la letra Z, que es la cantidad de protones o el número atómico. Vamos a recordar entonces que el número de masa es la suma de los protones y los neutrones que se encuentran dentro del núcleo. Y el número atómico es la cantidad de protones. Para calcular la cantidad de protones, neutrones y electrones es necesario que recordemos el número de masa y el número atómico. Continuamos con el mismo ejemplo del oxígeno. El número de masa del oxígeno es 16 y su número atómico es 8. Esto significa que el oxígeno tiene 8 protones y que dentro de su núcleo hay entre los dos una cantidad de 16, tanto entre protones y neutrones. Pero para saber cuánto hay de cada uno, es importante hacer una operación matemática. Recordemos que el número de masa y el número atómico lo encontramos en la tabla periódica. El número de masa es la suma de protones y neutrones y el número atómico es la cantidad de protones. Para calcular la cantidad de neutrones, porque no se encuentran ubicados en la tabla periódica como un dato individual, se necesita la siguiente ecuación: A igual a Z más N, donde A es el número de masa, Z es el número atómico, o sea la cantidad de protones, y N es la cantidad de neutrones. En este ejemplo, entonces encontramos que A menos Z es igual a N, es decir, el número de masa menos el número atómico me da la cantidad de neutrones. En el ejemplo anterior, es decir, en el del oxígeno, me queda que 16 menos 8 es igual a 8. En este caso, el oxígeno tendría 8 neutrones. Por lo tanto, la tabla de datos me quedaría así: cantidad de protones, 8, cantidad de neutrones, 8, porque 16 menos 8 me da 8, cantidad de electrones, 8, porque es un átomo neutro, Z, o sea, número atómico igual a 8, y número de masa igual a 16. Veamos otros ejemplos. El aluminio tiene un número atómico 13, su número de masa es 27. Para calcular la cantidad de neutrones, entonces yo simplemente resto 27 menos 13 y me da un valor de 14. Como todos los átomos en este momento están neutros, entonces los protones y los electrones tienen igual cantidad. Y ya sabemos que los protones son el mismo número atómico, por lo tanto el valor de Z, el valor de P y el valor de E son exactamente iguales. Ahora vamos a hacer una práctica. Vamos a mirar el primer ejercicio. El nitrógeno tiene una cantidad de protones de 7 y una cantidad de neutrones de 7. Para poder calcular
la masa, el número de masa, yo tendría que sumar ambos datos, porque recuerden que A es igual a Z más N, pero Z es igual a P. Por lo tanto, Z será 7, P será 7, como está neutro, entonces los electrones también serán 7, y el número de masa será la suma de Z más N, o de P más N. 7 más 7, 14. Vamos a mirar los datos. Z es igual a 7 porque es igual a P. A es igual a 14 porque 7 más 7 me da 14. Y como es eléctricamente neutro, entonces su valor será 7. Para el siguiente elemento químico tenemos que el número de masa es igual a 42. Y tiene una cantidad de neutrones de 22. ¿Cómo podría saber entonces el número atómico, el número de protones y de electrones? Muy sencillo. Si A es igual a Z más N, entonces para yo saber cuánto es Z, simplemente resto estos dos valores. 42 menos 22 me da un valor de 20. Por lo tanto, debería tener 20 número atómico, por lo tanto debería tener 20 protones y 20 electrones. Si miro en mi tabla periódica, estoy hablando del elemento calcio. Ahora tú puedes completar la tabla teniendo en cuenta, por favor, de que los últimos 4 son iones que están cargados negativa o positivamente. Por lo tanto, debes tener en cuenta que los electrones en este caso varían. Si tiene menos, sumo electrones, y si tiene más, resto electrones. Observemos este ejemplo. Si tengo el cloro negativo, significa que se ha ganado un electrón. Por lo tanto, la cantidad de protones no puede ser igual a la cantidad de electrones, porque este ion tiene una carga negativa más. Por lo tanto, serían 18 electrones. En el magnesio, por el contrario, tengo 2 más. Significa que ha perdido electrones. Vamos a observar entonces, su número de masa sería 24. Si los protones son 12 y él ha perdido electrones, entonces yo simplemente resto y me van a dar 10 electrones. El sodio ha perdido un electrón. Si tiene un número de masa 23 y un número de neutrones de 12, sus protones son 11. Si ha perdido un electrón, significa que tiene 10 electrones. Y el azufre, por el contrario, ha ganado 2 electrones. Significa que este valor de aquí tiene que ser 2 veces mayor al valor de protones. Vamos a mirar. Si el azufre tiene 16 protones, deberá tener entonces 18 electrones. Bueno, espero que hayas aprendido algo. Recuerda repasar por favor para tu evaluación. Si deseas saber más, por favor visita www.investiciencias.com. Hasta pronto.